El púlpito es para promover la obra de Dios en Cristo. Hay espacios para dar noticias, para dar anuncios. Exacto. La obra de Dios en Cristo. La iglesia o el púlpito es para predicar la obra de Cristo o la obra de Dios en Cristo. ¿Se entendió? Pero ¿cuál? Ese es el evangelio. Pero ¿qué les? O sea, él dijo prácticamente qué es el evangelio, pero no definió el evangelio. Entonces, eso queda desapercibido. No entendieron. La gente escucha eso y sí, eso es verdad. Pero como que, ok, pero eso es lo que predica la iglesia, ¿sí o no? Entonces, queda en una confusión rara. Tú te fijas y queda como extraño todo eso lo que él está diciendo. Entonces, vamos a continuar a escuchar. Eso es todo. Eso es todo. Todo lo demás no es evangelio. Tenemos que tener cuidado. ¿Entendieron? Todo lo demás no es evangelio. Si usted predica de Cristo y la obra que se está haciendo es el evangelio. Si no predica de eso, no es evangelio. Ahora bien, más adelante él dice algo sobre, por ejemplo, lo del sábado, y él dice que ese no es el evangelio. Y luego dice que es una parte del evangelio, pero no todo el evangelio. Entonces, es como una verdad, pero no es la verdad completa, es parte de la verdad, pero al mismo tiempo él dice que la gente que predican eso están predicando otro evangelio. Señores, escuchen bien. Y le enseñaba el verdadero bautismo y decía, acepté el evangelio. Pero ese no es el evangelio, ese es el distintivo de tu iglesia. Un adventista, nosotros surgimos, la iglesia adventista surgió en un tiempo cuando por conceptos mileniales se creía que la venida de Cristo se tardaba, y entonces el movimiento que creía que Cristo venía ya se le llamó adventista. Del séptimo día, que el sábado es el día de reposo. Hay personas que aceptan que el sábado es el día de reposo y no acepté el evangelio. No, tú aceptaste una doctrina que distingue una iglesia y que puede ser verdad o no, sí que puede ser verdad o no, sí que puede ser verdad o no, pero ese no es el evangelio. Es parte del evangelio. Nosotros, todas las iglesias, tienen declaración de creencias, de doctrinas, que son las cosas que le identifican a ellos. Otro grave error satánico es identificar esas doctrinas como el evangelio. Otro grave error satánico es identificar esas doctrinas como el evangelio. Es parte del evangelio porque el sábado está en las piedras, que está en el arca del pacto, que es parte del evangelio, del mensaje eterno, que el santuario está en el cielo. Entonces, enseñar eso crea a la persona que ese es el evangelio. Ese es otro error que tiene la persona. Pero eso no es un error. Ahí es que voy. No es un error. No es un error. el evangelio es un set de verdades específicos en la Biblia. Específicos en la Biblia que tienen. Pero ¿cuáles son? No dice. Es el problema, que no dice cuáles son. Mantiene al oyente confundido y no dice cuáles son. Tiene que ver con cómo una persona es salva. Y la Biblia es clara de eso. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, estoy maravillado. Me maravillo, dice el apóstol, que siendo algo tan claro, ustedes ya estén predicando otro evangelio. Y aquí él lo vincula con lo que dice Pablo en Gálatas, que el que predique de otro evangelio, ahí es que voy. Él está diciendo, en pocas palabras, que si tú dices que el sábado es parte del evangelio, tú estás predicando un error y por lo tanto tú eres anatema. Ahí es que voy. Ahí es el meollo de este asunto. Sí. De modo que hay que ser muy cuidadoso. Mucho de lo que decimos como evangelio es herejía, es satánico. ¿Cuál es el problema últimamente de la iglesia adventista? Que cuando empieza a predicar el mensaje de los tres ángeles, que supuestamente ese es el evangelio, se desvía y empieza a contar una fábula, un cuento. O sea, prácticamente si van a hablar de Apocalipsis, empiezan hablando de Apocalipsis, terminan en Cristo, pero mostrando a Cristo como que, o sea, si tú me estás dando la revelación de Apocalipsis, dame lo que está revelando Apocalipsis. ¿Tú entiendes? No. Ellos se van que significa esto, significa lo otro, y por ahí se va con un cuento que le pasó en la infancia o con un cuento que pasó y que Cristo viene siendo el que nos salva. Y ahí como que termina. Y tú te quedas como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Ah? Y ese es el problema actual de la iglesia adventista. Es una pena que muchos cristianos conocen Daniel y Apocalipsis más y Levítico que lo que conocen Mateo, Marco, Lucas y Juan. Vamos a divertirnos. Ustedes saben lo que dijo Elena Harman de White, que en los últimos tiempos deben de estudiar Daniel y Apocalipsis. En pocas palabras, este pastor está diciendo que hay muchas personas que conocen más Daniel y Apocalipsis. Y le digo algo, es una mentira. Nadie sabe. La iglesia adventista está empeñada en decir que no prediquen de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué la iglesia adventista está empeñada en eso? Porque hay personas infiltradas detrás. Repito, no tengo problema con ninguno de estos pastores, pero la teología que se está predicando hoy en la corriente adventista es muy confusa y estamos aquí para desmentir cada cosa que quieran infiltrar. Así que preste mucha atención.
Hey strangers, bienvenidos a un nuevo video, bendiciones para ti, gracias por estar aquí. Ha pasado mucho tiempo, a ver, actualícenme, acaba de ocurrir un terremoto en Colombia, mi gente. Estamos en principio de dolores, así que esto tiene que pasar. Pendiente por si pasa algo aquí, pero aquí no hay miedo. Cualquier cosa nos vemos cuando Cristo venga. Eso no me turba. ¿Y a ti? ¿Te turba? Mirad que nada de esto os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué ha pasado en este mes, en este año, señores, mi gente? Cuéntenme. Vamos a chequear varios comentarios de los últimos videos que hemos subido. No ahora, no, pero para la próxima. Vamos a tirar varios videos porque esos comentarios están muy interesantes. Aunque hay que reconocer que hay videos que son para la iglesia y no para el mundo, pero el mundo lo ve o de otras religiones lo ven. Entonces hay una controversia porque se está hablando, por un ejemplo, de Elena Ham de White y las otras personas no van a entender eso, pero lo de la iglesia sí. Así que cuando hay algo, una persona dentro de la iglesia que está hablando algo incoherente, ahí yo lo refuto con Elena Ham de White, claro está. Pero si es una gente de fuera, no. Tiene que ser con la Biblia únicamente. En estos dos últimos tiempos ha pasado mucha cosa a lo que ha venido pasando con Nuria y los influencers del Evangelio y el Evangelio de la Prosperidad, donde Nuria se lo ha comido con yuca. Y hemos visto algunos videos del pastor Mario Rondón donde ha ido a varios programas de televisión y ha sido certero en sus respuestas. Así que dando un sondeo en los programas que él ha visitado, está el recetario. El que no sabe, el recetario es un programa de ciencia, tecnología y todo eso, filosofía, donde al pastor Mario Rondón se le ha dado un lugar en la mesa. El pastor me dijo que a él lo invitan cada 15 días. Pero curioso que hoy estamos a 10, ¿verdad? El otro lunes estábamos a 3 y el otro a 27 del mes de julio. El 27 del mes de julio lo invitaron. El 3 también fue. O sea, fue 2 veces consecutiva. Y de lo que habló en esa vez que fue durísimo. O sea, el pastor respondía como un turpén. Creo que uno de esos lunes fue la ciencia puede explicar la mente sin Dios. Aquí me fijé que el pastor Mario Rondón ya estaba a la defensiva. Sí, él siempre se quedaba callado en todos los programas que yo lo veía. Y ahora está como muy a la defensiva. Incluso respondió algunas cosas de... No se le quedó callado a estos personajes que yo siempre he querido que estén presentes cuando Rondón está presente, porque siempre lo invitaban, era un día uno y un día otro, pero esta vez se juntaron. Estaba muy bueno la entrevista y todo lo que se habló ahí. Pero vaya a verlo, yo no lo voy a poner aquí porque no quiero que me den ningún strike, así que lo que le quiero decir es que estaba tan buena la conversación con estos personajes que lo invitaron nuevamente al siguiente programa, que fue, a ver, que se está moviendo con respecto a lo de Yesenia Ten y su Evangelio de la Prosperidad. Y el pastor Rondón contestó justo en el blanco. Y esto me puso a pensar que en realidad Dios tiene a una persona en cada área. Realmente esta persona habla muy de ciencia, muy las cosas como muy científicamente, que alguna persona como yo, que no usa palabras como esa. Y habemos personas como yo que dicen las cosas muy llanas, muy simple, muy sencilla, para que los que no entiendan este lenguaje puedan entenderme a mí, que yo hablo muy sencillo. Así que yo viendo un par de videos por aquí, por YouTube, me topé con uno muy curioso de mi amigo Sandy Santos sobre una reacción que él hace a un video de Hermes Taveras. ¿Qué pasa? Que yo estaba buscando ese video y no lo encontré. Porque en el video él dice como que bombazo soltó Hermes Taveras. Y yo quiero que ustedes analicen un poco de qué él estaba hablando aquí. ¿Qué pasa? Que me encontré con otro video que de verdad cualquiera que lo escucha puede quedar muy confundido. Él puede tener razón o no. Lo que Dios me ha revelado es que el Evangelio de Cristo hay que predicarlo, ¿verdad? Y lo que yo he notado de la iglesia adventista de un tiempo para acá es que, mira, la iglesia no es perfecta, ¿verdad? No, la iglesia no es perfecta. Pero fue levantada con un propósito.
Hay personas infiltradas, eso lo sabemos, pero como que la iglesia lo está ignorando todo eso. En estos días me invitaron para un congreso de aquí del sur y en ese congreso yo pude ver muchas cosas. Incluso vi a los poderosos que están moviendo los hilos detrás de todo. Y yo me puse a pensar, ¿será que en uno de ellos es jesuita o es infiltrado? Yo no voy a juzgar a nadie porque no sé quiénes son, pero tiene que haber uno, sí, tiene que haber uno, donde es el que está manejando los hilos. Y hay una corriente en la iglesia adventista que se está predicando que es como que la verdad, pero como que está rara esa verdad. Entonces, en este video de Hermes Taveras, yo quiero que ustedes noten esas cositas raras. Yo no estoy juzgándolo a él como persona, sino como que la teología de ahora de los adventistas del séptimo día. En este video que reaccionó mi hermano Sandy Santos, él está hablando de cosas como chocantes, que si lo dice otra persona, tiene problema en la iglesia. Pero como lo dijo él, bueno, ahí no hay problema porque él parece que... Yo no conozco mucho a los pastores, a los dirigentes fuerte, pero ellos dos son pastores reconocidos aquí en República Dominicana. En el video que vi, me dio a entender que hay enemistades en la iglesia. Muchas enemistades. Y egoísmo oculto. Egoísmo disfrazado de, no, eche mentira. Y yo quiero que ustedes noten esas pinceladas. Yo voy a pausar o a presentar brevemente. Yo voy a ver el video completo. Dura 1 hora y pico, pero ustedes no van a durar 1 hora, ni tampoco quiero que YouTube me dé un strike por yo estar reproduciendo videos de otra gente. Así que vamos a presentar vamos a reaccionar a la reacción de Sandy. Y luego vamos a pasar al video que yo encontré, que no fue este, porque lo vi entero y no era ese. Y ese fue hace 4 semanas, o sea, hace un mes. Ese video no sé cuál es. Parece que lo eliminaron. No sé si se encontraron en problema, pero como Sandy lo tiene ahí, no se lo mandan a borrar a Sandy. Así que vamos a verlo ahora. Hay personas en todos los niveles de la iglesia y de todas las religiones, no estoy hablando solo de la iglesia a la que pertenecemos. Hay dirigentes en altos rasgos de posibilidad que si esta iglesia fuera mía, yo no lo dejara ni de portero. Y son presidentes, vicepresidentes, vicepresidentes, son coordinadores. ¿Por qué? Porque a mí no me importa el desastre que hagan, porque esta obra no es mía. Esto nunca se va a arreglar hasta que no tomemos la obra de Dios con celo. Es decir, yo voy a actuar como si esto fuera mío. Cuando usted elija a un líder de Dios, piense, ¿lo elegiría yo si lo que estoy en juego fuera mío? Porque es bueno decir, es una buena persona. Eso pasa con la gente. Verás, yo digo una cosa. Yo no recomiendo a un joven para una novia, para una muchacha, que yo no se lo pueda recomendar a mi hija. ¿Tú me estás entendiendo? Hay un joven, y este muchacho bueno, yo pienso, se lo puedo recomendar a mi hija. Si yo no se lo puedo recomendar a mi hija, a una de mis hijas, que tengo 3, yo no se lo recomendaría a nadie, porque mis hijas me duelen. Son mis hijas, que yo no quiero que un malvado me las dañe. Pero como es otra que va a sufrir, le digo, ese muchacho es bueno. Uno a veces actúa en la obra de Dios como que no le importa, y Dios anda buscando personas celosas. Ok, aquí él se refiere a pastores compañeros, pero claramente él dijo que eso sucede en todos los ámbitos, no solamente en la religión de nosotros, que es la adventista, sino en todas. Pero él está viviendo una situación donde él lo está palpando. O sea, él está hablando de lo que sí sabe. Y en este punto, él tiene razón. Debemos de actuar con celo en una obra que no es nuestra, pero hacerla nuestra. Entonces, continuemos. Importante, amados hermanos, nosotros tenemos que comenzar a dar rodillas a orar por el pastor Hermes Taveras y este programa, porque este programa lo ve mucha gente. Porque, reitero, así como yo estoy haciendo esta reacción, sé que muchos creadores de contenido van a querer sacar solamente algunos pedacitos para querer dejar ver lo que Hermes Taveras no quiso decir. Aquí no queremos hacer eso. Aquí lo que queremos hacer es resaltar lo que él dijo y la forma en cómo lo dijo de una manera, repito, responsable. No queremos hacer daño a nadie porque él lo hizo público, ¿verdad? Y por eso estamos nosotros reaccionando a este video. Bueno, yo lo estoy viendo del video de Sandy, no del video de Hermes, porque no lo encontré. Así que yo creo que ya no está público. Pero aún así, yo no tengo que decir nada en contra de Hermes. Prácticamente es dándole una retroalimentación de por qué llegué a donde yo quiero llegar, que es al otro video, y no a hablar sobre este video en sí. No es de este video que yo quiero hablar. Y queremos que oremos, porque de algún modo yo sé que el enemigo va a querer tratar de hacer daño. ¿Cómo el enemigo va a tratar de querer hacer daño? Bueno, usando a personas, creadores de contenido, sacando los pedacitos solamente de las cosas que a ellos les interesa. Aquí hemos tomado una buena porción del video, no lo hemos tomado entero porque el video es de su canal.
De hecho, vamos a colocar aquí en la descripción el enlace que lo va a conducir al canal de Hermenéutica y también al canal No. de Historia. Lo busqué y dice que el video ya no existe. O sea, cualquier enlace que él tenía ahí abajo del video no existe. Lo busqué, pero no lo encontré. De la Biblia, que es el canal. Al parecer fue muy fuerte. Al parecer fue muy fuerte lo que él dijo, que lo tuvieron que borrar. Parece que no le gustó a la gente de arriba y bájelo. De Henry Rivera y de Hermes Taveras para que ustedes puedan accesar al contenido completo, ¿verdad? Queremos ser lo más responsable posible. Vamos a seguir escuchando. Comenta, vicepresidente de la Unión del Atlántico, sobre lo que acabo de decir. Y no me diga que no tiene nada que comentar. Dígame, doctor. Él se está haciendo, hermano, dígale que comente porque yo no sé, ahora él se vuelve mudo. Porque, vea, tú has levantado la mano por gente, tú impersonalmente, que si fuera el negocio tuyo, tú no lo quisieras ir cerca de esa calle. Nosotros tenemos juntas, nosotros nombramos gente de la iglesia local, que si fuera un negocio, lo despidiéramos y lo tenemos como líderes, porque lo que se va a perder no es mío. Y por eso en la iglesia se pierde dinero, se pierden almas, se pierden cosas. Esta iglesia está llena de mediocres. ¿Por qué la iglesia no? ¿Por qué una persona del mundo pone un negocio y prospera? Y la iglesia de Dios para ganar un alma. Mira, las almas más caras son las que gana esta iglesia. Sí, es cierto. Esto es lo más caro. Esta es el alma más cara. Si para una campaña evangelística a veces se invierten miles y miles de dólares. Y luego la gente coge el suerito de anestesia. Se bautizaron tantas almas y ahí se gastó miles de dólares. Si fuera una empresa, tú dijeras, pero no vale la pena. Entonces justificamos que un alma lo vale todo. No, un alma lo vale todo, no tu mediocridad. Porque otro hubiera ganado el alma con menos. Porque esta iglesia, los hijos de las tinieblas, son más sagaces que los hijos de la luz. Una persona del mundo, hijo del diablo, hace una empresa y la pone a producir. Y un pastor, oye, un pastor, ahí, con 100, 200 gente a su disposición, no sabe, bautiza 4 en el año. Es el problema de estos tiempos. Ponen la iglesia como un negocio. Ok, es el negocio de nuestro Padre. Pero lo llevan a un nivel monetario muy exagerado, muy exagerado. No sé si decirte, es feo pensar que un pastor piense en una campaña como un negocio para salvar almas o malgastar mucho dinero por 2 o 3 gaticos. O sea, es como que de las dos formas está bien retorcido eso. Es como que el ministerio de los apóstoles en Hechos, cuando el día del Pentecostés, pensaran en, ay, para reunir toda esta gente aquí, invertimos tanto y se bautizaron 5,000 personas o 3,000 personas. Fue rentable la inversión. Ahí ni se me mencionó dinero, o sea, prácticamente fue el poder del Espíritu Santo que se movió ahí. Pero está fuerte la ideología de ahora. Está fuerte. Entre los pastores. Está fuerte. Y gasta un dineral. Esta obra está llena de mediocres, que si fuera un negocio tuvieran despedidos todos. Pero como es la obra de Dios que no tiene dueño, ni a nadie le preocupa, lo ponemos en la asociación general. Tremenda bomba, tremenda bomba. Yo espero que este hombre, el Señor siga protegiéndolo y dándole esa luz, porque esa es una realidad, mi hermano. Yo también soy anciano de iglesia, como pastor. Eso es lo que yo pienso. Estoy poniendo un ejemplo como pastor. Usted puede poner el ejemplo en cualquier otro nivel. Actúe para el bien de la obra de Dios como si fuera suya. Como si fuera suya la obra. Está fuerte la cosa. Está fuerte esta situación, señores. Está fuerte en la iglesia. Esos son, miren, esos son pensamientos de pastores entre pastores en la iglesia adventista. ¿Ok? Eso es entre pastores. Los mismos pastores dicen que no pondría a fulano en la obra porque fulano no la coge como suya. Es un vividor. Ese pastor es un vividor. De la única forma que ellos pueden decir eso es por aquí. Porque gracias al poder de las redes sociales pueden expresar. Ahora, ¿cómo deja esto parado a la iglesia adventista? Pero que eso no te quite el ánimo, porque esto tiene que pasar. Está profetizado. Algo, porque tú me estás nada más mirando, di algo, porque mientras tú no digas algo, yo soy el único que van a matar aquí, y tú eres más grande que yo en esta obra, y yo estoy loco por comprometerte para yo no morir solo. Muera yo con los filisteos, di algo. La posición de él está fuerte, porque él sabe que eso es terreno peligroso, ya que sabemos que hay infiltrados en la iglesia. Con respecto al video que vi ahorita, que es el próximo video que voy a mostrar ahora, es todo lo contrario. O sea, lo que él está presentando aquí son problemas que hay en la iglesia. Pero él tiene un problema en el otro video, que es de los problemas que yo quiero resaltar. Entonces, es como que, vamos a suponer un ejemplo. No estoy diciendo que él es jesuita, no estoy diciendo eso. Pero es como que si él fuera jesuita y estuviera tirando para adelante a otros jesuitas, pero en el otro video, él actúa como un jesuita. No sé si tú me entiendes. Yo te voy a explicar ahora. Tú ves todo lo que está pasando ahora, en este video. Tú te das cuenta de que hay algo interno, ¿verdad? Pero en el otro video tú te darás cuenta de que hay un evangelio diferente que está en contra
aunque no parezca, pero sigamos viendo, sigamos viendo. Ojo. Atención, este video no es para atacar a nadie, este video es para aclarar tu mente y que tú no te confundas. Estamos en los tiempos del fin y estamos llamados, cada persona está llamada a aportar algo al evangelio. Yo estoy aquí para hablar de la obra de Cristo y que no se deje engañar con cualquier mentirita suculenta o mentira muy disfrazada, ¿tú entiendes? Así que cuestiónelo todo. Pregúntelo todo y que Dios nos ampare. Ora, hay que orar. El problema es que todas las personas dicen que hay que orar, aunque sean del enemigo. ¿Me entiendes? O sea, como que oren. Busquen de Dios, vamos a poner esto en la mano de Dios. Y estamos andando con el enemigo. Miren, hay que estar con los ojos bien abiertos. No di algo porque aquí estamos metidos en este programa de los dos. No di algo tú porque ahorita van a decir, él me dijo. No. Yo le pregunté, ¿Está de acuerdo sí o no con lo que yo dije? Te estoy comprometiendo. ¿Está de acuerdo sí o no? No. yo le pregunté al pastor, me gustaría ver las notas de este programa, de alguna cosa, y por primera vez no me quiso enseñar nada de lo que le iba a decir. Mira, está de acuerdo conmigo. Miren. Veras está diciendo que esto es... ¿Qué texto fue el último que tú? El texto, el otro. Ay, Hay unos textos que tenemos que buscar, doctor. Hermano, dígame si está clara la palabra de Dios. Yo le mandé todos esos textos que dice que en la obra de Dios hay que ser celoso, que hay que dar lo mejor, hermanos. Hay que dar lo mejor. A mí no me gusta ser pastor. Todo el mundo lo sabe. A mí no Ok. Él dice que a él no le gusta ser pastor y que todo el mundo lo sabe. Ay, algo anda mal. me gusta ser pastor. Todo el mundo lo sabe. Pero eso no me justifica para que yo sea una persona mediocre en la obra. Lo que es digno de ser Ok, a él no le gusta ser pastor, pero él no se justifica para ser un mediocre. Él le llama mediocre a las personas que no toman en serio el evangelio de Dios. O sea, la verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente? hecho es digno de ser bien hecho. Si yo estoy haciendo el ministerio, yo tengo que dar lo mejor. Yo tengo que dar lo mejor de mí, a mi capacidad, lo mejor de mí, porque estoy sirviendo a mi Dios. Estoy sirviendo a mi Dios. Estoy sirviendo a mi Dios. Hay personas que si lo botan del ministerio, no encuentran trabajo ni para recoger basura. Y en este ministerio lo tienen de pastores. Eso es verdad. Es un problema que tiene la iglesia adventista, que cuando yo estaba de delegado allá, en la junta que se hizo, saltó una persona que dijo, ¿qué fue lo que dijo? O que recomendó a que la iglesia adventista pague la universidad de teología de los pastores, porque cuando ellos salen o lo votan o algo, ya no son nadie. Entonces, él tiene razón, esa persona que dijo eso. Entonces, prácticamente, tú no eres nadie. A ti te votan de la iglesia adventista como pastor, tú cometiste algo, o a un dirigente fuerte no le gustó lo que tú hiciste, y prácticamente te votan de ser pastor, y ya tú no eres nadie, prácticamente. Tú puedes seguir predicando por ahí, pero ya no en una iglesia adventista. ¿Te digo por qué? Porque el que lo emplea no lo está empleando para su negocio. Eso es todo lo que estoy diciendo. Hay gente en esta obra que no sirven para nada. Y por eso son serviles. Que entregan el alma al diablo porque saben que si lo botan de esto, nadie lo recoge. Entonces, esos son los que levantan la mano porque saben que dependen de su mediocridad para que otro mediocre los promueva. Porque esta obra no tiene dueño. Hermano, estoy diciendo cosas que usted dirá, ay, qué cosa. Eso es la verdad, lo está diciendo un pastor. Lo está diciendo un pastor que ha vivido mucho, que ha visto mucho. Y callando las cosas no se arreglan. Callando las cosas no se arreglan. Y si tú estás de acuerdo, es probable que tú el que no sirve. El que si tú no estás de acuerdo, es probable que tú que no sirve. Porque muy ciega debe de tener el alma el que no se da cuenta que las cosas no están bien. Que las cosas no están bien. Que las cosas no están bien. Le está hablando a una persona sin frustraciones, alegre, gozoso en el Señor, que el Señor ha bendecido en esta vida. Yo no tengo resentimiento contra esta iglesia. Esta iglesia me ha bendecido. Esta iglesia, yo no hablo de resentimiento, no quiero nada de esta iglesia. Nada de esta iglesia. Lo que estoy diciendo, que hay cosas que yo veo que los que toman decisiones digo, Dios mío, ¿cómo esto va a prosperar? Si fuera suyo el negocio, no se hiciera. Eso significa, Dios anda buscando personas celosas que actúen como si el negocio fuera de ellos. Mira, dime algo. No. Muy bien, palabras muy fuertes sobre este pastor de la iglesia adventista. Y yo no tengo nada que decir con respecto a lo que él dijo. Ahí ya dije todo lo que iba a decir con respecto a ese video. Me parece muy contradictorio sobre el video que vamos a ver ahora. Demasiado contradictorio. Pero yo pensé que era el video que se trataba ese tema, pero no. Este es otro video y estoy viendo que el próximo video fue hace 3 meses y 4 semanas. Estoy pensando que ese fue el video que acabamos de ver ahora, pero no, parece que lo eliminaron. Ese video lo eliminaron. Este otro pastor, Arnaldo Cruz, que tengo muchas dudas sobre su teología. Vamos a ver rápidamente, este video dura 1 hora, pero no lo vamos a ver completo. Simplemente yo lo voy a ver completo, pero a ustedes les voy a mostrar los pedacitos donde yo le explico
que me encuentro muy extraño. Un tema sobre los jesuitas sería un punto que explicar en un próximo video. Repito, este video es para que usted no se deje confundir. Escuche cómo se titula el video. Pablo y Pedro, conflicto por el evangelio. Yo pensé que cuando él hablaba de otros pastores en el video que vimos anteriormente, era este video y se iba a ir por ahí, por conflictos sobre otros pastores y dando justificación de que en la Biblia también hay hermanos o hay apóstoles que tenían conflictos sobre el evangelio. Pero me encontré con algo muy distinto y peligroso. Así que vamos a ver rápidamente lo que le quiero explicar, lo que le quiero dejar dicho. Repito, no tengo problema con ninguno de estos pastores, pero la teología que se está predicando hoy en la corriente adventista es muy confusa y estamos aquí para desmentir cada cosa que quieran infiltrar. Así que preste mucha atención. Hermes, me siento como haciéndote una pregunta. De todas las epístolas que escribió el apóstol Pablo, ¿cuál es la que tú más disfrutas estudiándola? Yo he decidido no tener libros preferidos, Ok. porque la palabra de Dios es, pero siempre uno tiene sus preferidos. Para mí Efesios Ok. sería una de las epístolas Eso del apóstol me gusta. más interesantes, y Romanos y Gálatas están ahí ya, pero Efesios tal vez sería pero Romanos y Gálatas, que tratan el mismo tema, para mí son las epístolas donde Pablo expuso su evangelio más claramente, el evangelio de Dios más claramente, pero en Efesios Aquí empezamos un punto. Al pastor Veras le gusta Gálatas, Efesios, porque Pablo expresa el evangelio más claramente. Y quiero que tengan muy en claro y en cuenta estos puntos. ¿Cuál es el evangelio? Ese es el punto principal. ¿Cuál es el evangelio? Y otra cosa, ¿para qué fue levantada la iglesia adventista? Para pregonar el evangelio, ¿verdad? Igual manera, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Entonces, la iglesia adventista está para eso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema últimamente de la iglesia adventista? Que cuando empieza a predicar el mensaje de los 3 ángeles, que supuestamente ese es el evangelio, se desvía y empieza a contar una fábula, un cuento. O sea, prácticamente si van a hablar de Apocalipsis, empiezan hablando de Apocalipsis, terminan en Cristo, pero mostrando a Cristo como que, o sea, si tú me estás dando la revelación de Apocalipsis, dame lo que está revelando Apocalipsis. ¿Tú entiendes? No. Ellos se van que significa esto, significa lo otro, y por ahí se va con un cuento que le pasó en la infancia o con un cuento que pasó y que Cristo viene siendo el que nos salva. Y ahí como que termina. Y tú te quedas como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Ah? Y ese es el problema actual de la iglesia adventista. Que lamentablemente uno de los videos que yo tiré invitando a la campaña Una Voz que Transforma, invité a las personas a que vean la campaña. Me llevó esta sorpresa, que este evangelio inconcluso se predicó en cada una de sus facetas. Lamentablemente, ¿qué puedo decir? Pero para eso Dios nos dio voz para continuar la obra. Si la iglesia no lo predica, lo predicamos nosotros. Así que continuamos viendo el evangelio que el pastor nos quiere presentar. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Dios estableció las dimensiones más altos alcances de ese evangelio, también más profundamente. Pero Gálatas y Romanos, y de paso, Romanos es Gálatas, lo único que Gálatas es Romanos desde una forma polémica. Ok. O sea, es como que tú te pongas, dime un tema de la Biblia, una doctrina, Una o un tema cualquiera. Un tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Digamos que tú quieras predicar del Espíritu Santo. Y tú hablas y dices, hermanos, el Espíritu Santo es la persona de Dios en nosotros. Y hablas de la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo cambia, transforma el corazón. Tú estás exponiendo. Pero ahora tú te encuentras con personas que dicen, yo no creo que el Espíritu Santo es una persona, yo no creo que el Espíritu Santo es Dios. Tú dices lo mismo, pero ahora de manera apologética, en discusión, diciendo, y el hecho de que es Dios es porque el Espíritu Santo habla, una serie de cosas. Entonces, Romanos, Pablo expone su tema, pero en Gálatas él es el mismo tema de Romanos, pero como que lo está discutiendo con personas que están oponiéndose a su evangelio, aunque Gálatas fue escrito primero. Ok, a mí me gustan todas las epístolas, pero me encanta mucho Filipenses. Okay. Filipenses, especialmente el capítulo 2, versículo 5, Okay, después de vosotros con Cristo Jesús. Y de Gálatas me encanta, básicamente, el texto que es... ¿Tu texto preferido? Sí, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Por qué no comenta ahora mismo y pone cuál es tu epístola favorita en el chat? Pon ahora, si te gusta Timoteo, no vaya a poner
algo que no es epístola. Recientemente hubo tú has escuchado hablar de David Ortiz, un famoso pelotero. Ok. Sí. Sí, vamos a hacer un ejercicio. La primera epístola en la Biblia es de Romanos. Primera y segunda de Corintios. Y las pastorales. Ok. Vemos. Gálatas 2, 11 al 14 dice. Pero cuando Pedro, de paso no dijimos el título del tema de hoy. ¿Cuál es El el título del tema es Pedro y Pablo, conflicto Por el Evangelio. por el Evangelio. Estoy tratando de recordar Escriba ahí. los nombres que te Pedro y Pablo, conflicto. ¿Por qué? Conflictos por el Evangelio. Conflictos por el Evangelio. No sé si Orlando Durán, que siempre pone eso allí, puede poner ahí conflictos por el Evangelio. Entonces vamos a ver. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy bien. Un conflicto entre dos pilares. Dos pilares del Nuevo del Testamento. Nuevo Testamento. La iglesia cristiana. Pedro, un gran pilar, y Pablo, el líder el principal. líder. Eso significa, queridos hermanos, que los problemas en el liderazgo Y en la iglesia. no son nuevos. Cuando hay conflicto en la iglesia, la gente está volviéndose loco y, ay, Dios mío, esto se va a caer. Yo siempre digo lo siguiente, si en el cielo hubo conflicto, no nos podemos sorprender de cualquier conflicto eclesiástico. Eso tiene demasiado. Ok, aquí, por este título, es que yo pensaba que había el tema anterior que estaba Sandy Santos comentando o reaccionando, pero este es otro. Y aquí empieza el punto principal de ellos, cuando dijo que en la iglesia siempre ha habido conflictos, ¿verdad? Continuemos. La probabilidad. Aún entre los mejores amigos hay conflicto. Yo a veces tengo conflicto con No, ahorita yo no sé lo que tengo que soportar con este hombre. conflicto. Y él no es mi mejor amigo, pero a veces tengo que hacer como hizo Pablo, reprenderlo, ¿me entiendes? El Señor te reprenda a ti. Ok. Cuéntame, doctor, de este. Que el Señor te reprenda a ti. No sé si esa es su forma de él relajar. Pero como ya yo vi el video, él dice mucho así, muchas cosas así, como quien dice, pero mentira. Él dice cosas, pero como que se retracta. O sea, no se sabe si son verdad o mentira. Más adelante le voy a enseñar dónde él dice algo que se ve como un poquito de odio sobre otros pastores. Y dice, no, mentira. Pero sí, que Dios lo perdone. Cuando Pedro vino a Antioquía, el conflicto físico, el conflicto, siempre hay, vamos a hablar de conflictos, el conflicto visible. Ujú. Estos versos que leímos son el conflicto visible. Cada conflicto visible tiene detrás un conflicto ideológico. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto y Por otro? ejemplo, tú me dices, Hermes, lee ese texto. Yo digo, ¿por qué me tienes tú siempre que ponerme a leer? La gente está viendo eso. Ujú. Ese es el conflicto visible. Ujú. Pero cuando yo dije, ¿por qué siempre me tienes a mí que leer? Es porque yo traigo algo detrás. El conflicto visible siempre es la punta del iceberg. Pero el conflicto ideológico es que yo vengo diciendo, Vera se cree que yo soy su esclavo, Vera se cree que él es mejor que yo. O sea, en mi mente hay unas ideas que hacen que yo reaccione y que la gente vea el conflicto. Pero el conflicto siempre está detrás, Ok, en la mente de nosotros. Entonces se llama Y ideológico. ese es el conflicto ideológico porque está en la mente de nosotros. Ok. El conflicto, muchas veces, y muchas personas que se dedican a resolver conflictos, lo que resuelven es el conflicto visible, no el conflicto ideológico. Y si tú no resuelves el conflicto ideológico, el conflicto mental, el conflicto de ideas, el conflicto de sentimientos, el conflicto visible no tiene sentido. Es como los padres antes veían a dos hermanos peleando y decían, "Dásela la mano". Ajá, sí. Pero eso puede funcionar un día, pero si el hijo tiene una idea arraigada sobre el trato del padre al otro, siempre va a haber un conflicto visible. Y aunque tú controles el conflicto visible, el conflicto de ideas y de sentimientos siempre va a mantener a las personas separadas. De modo que esta historia que nosotros leemos, no la podemos leer. Cualquiera vio a Pablo diciéndole a Pedro, hipócrita, y dijo, oye, y ese fue el conflicto. Ujú. Pero el conflicto tenía raíces profundas de mentalidad y de ideología del uno y del otro. Y eso muestra, como cristianos, primero, que la iglesia de Dios no deja de ser iglesia de Dios porque hayan conflictos doctrinales. Porque si la iglesia cristiana primitiva tuvieron puntos de vista diferentes, ¿qué podemos esperar? Número dos, eso muestra también que no siempre es bueno evitar el conflicto. El conflicto se debe evitar cuando es un conflicto que solo genera conflicto. Pero si hay una posible bendición en la resolución del conflicto, vale la pena enfrentar el conflicto. Estoy de acuerdo. Hay quienes hablan del manejo de conflicto y esa es una de las formas de administrar conflicto, evitándolo, pero no es la mejor No forma. siempre es la mejor forma. Bueno, sí, la palabra no siempre es la Si clave. tú no vas a hacer nada enfrentando el conflicto, Ujú. por ejemplo, ahorita mismo cuando yo venía para acá, alguien me hizo un gesto obsceno con su mano. Después él se paró en una luz, y yo me paré al lado de él y él comenzó a decirme todas las cosas. ¿Qué gano yo? Ujú. ¿Qué gano yo con enfrentar a ese hombre? Nada. De modo que ese conflicto mira qué le dice, yo así, como sorry, ¿qué dice? Yo dice, como acúsame, sorry. Ya, y él siguió diciendo más palabras, ok. Entonces, yo evité ese conflicto porque yo no ganaba nada con eso. Entonces, hay conflictos que se pueden evitar y que se deben evitar, pero hay conflictos que evitándolos, en realidad, tú estás simplemente evitando la confrontación visible, pero está perpetuando el real conflicto. Tú sabes, Hermes, como tú eres experto en asuntos matrimoniales, tú sabes dónde se ve mucho ese Yo no voy a un aspecto, retiro de familia, a mí me invitan a retiro ese de familia. aspecto de administración de conflicto, evitándolo, se ve mucho en los matrimonios.
Tú eres experto en conflicto de En matrimonio. los matrimonios se ve mucho. Tú ves que hay una de los componentes que dice, ya yo voy a dejar eso así, que esa persona no va a cambiar, yo Sí, prefiero, y vive Eso toda la vida está así. usado, Sí, está sí, vive toda la vida así. No, es que, y se acomoda eso, que no está bien. Que no eso. está bien. Hay gente que por no enfrentar un conflicto son abusados toda la vida. Sí, entonces yo quiero ahora mismo decirte que los conflictos a veces, bueno, déjame ponerlo de esta forma, no siempre es lo mejor evitarlo. Quiero usar eso. Exacto, No siempre lo mejor. Hay un momento que si usted cree que no va a valer la pena, no se va a lograr nada, entonces, ¿para qué? Y hacer una inversión de tiempo, de energía, Discutir por discutiendo por nada. Pero especialmente para la pareja que me están escuchando, no eviten, no eviten confrontarse uno al otro en algún momento, pero hay que hacerlo con altura, con cortesía y con un aspecto cristiano. Estudios demuestran que las mejores parejas no son las que menos conflictos tienen, sino las que tienen mecanismos correctos y adecuados de resolución de conflictos. Si a veces uno de los conflictos más grandes que se llaman a veces es, ya no me diga nada, no me diga nada. Eso se llama bloqueadores de la comunicación de todo. Tú me estás tirando directo, ¿no? A veces me gusta usar este programa para decirte cosas que no te puedo decir aparte. ¿me entiendes? Como él no puede aquí el programa, yo uso y digo, tira duda que él se va a quedar tranquilo. Volvamos al conflicto de Muy bien, entonces lo que hemos leído, que Pablo y Pedro en la iglesia de Antioquía se enfrentan visiblemente y Pablo le llama a Pedro, le llama hipócrita en un sentido, o caracteriza su conducta como hipocresía y disimulación, era el conflicto visible de un conflicto ideológico, de diferentes visiones ideológicas. Por eso dice el apóstol, y para eso tenemos que analizar breve el conflicto ideológico. Vamos a Gálatas capítulo 1, los versículos del 6 al 10. En los versículos del 1 al 5, el apóstol da saludos, como siempre, con una doxología, que la gracia del Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Pero a partir del verso 6 hasta el verso 10, el apóstol presenta lo que es la mayor preocupación de la carta a los Gálatas. Pablo está escribiendo, inspirado por Dios, porque él ha notado que el mensaje de la iglesia ha cambiado y ya no se le puede llamar evangelio. Y ya no se le podía llamar evangelio. Que Aquí realmente empieza lo que yo quiero resaltar. Si usted está viendo este pedacito, empieza en el minuto 20. Él dice que el evangelio empieza a cambiar porque Pablo está predicando otra cosa. Y ustedes saben que en Gálatas, Pablo empieza diciendo que sea anatema el que predique otro evangelio que no sea este. Y aquí es que vamos a entrar. Métase esto en la cabeza. Él va a decir que hay muchas personas que se desvían del evangelio, pero no termina diciendo cuál es el evangelio. O sea, ahí va la confusión, ahí va, pero me tiene confundido. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Ahí va la confusión. Pero yo le voy a decir en qué consiste el evangelio. Pero quiero que ustedes empiecen a entender por qué rama él se está yendo y también toca varias fibras que dice, que deja entender que esas son parte del evangelio, pero no el evangelio completo, pero también quiere decir como que se está desviando del evangelio y ese es anatema. O sea, no dejen claro que lo que. Vean, escuchen con atención. Y aquí es importante. Pablo se queja de que existe otro evangelio. Léeme, por ejemplo, versículo 6. El versículo 6, adelante. estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, aún ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ahí sigue hablando de otro evangelio. Hermanos, el primer punto que quiero hacer claro es lo siguiente. A veces nosotros hacemos un proceso de inducción y deducción y en esa inversión procesual cambiamos los elementos constitutivos de una entidad. Por ejemplo, decimos, la iglesia existe para predicar el evangelio. Miren aquí, la iglesia existe para predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? La iglesia adventista, todo adventista sabe por qué motivo fue elevada, para predicar qué evangelio. ¿La iglesia existe para qué? Para predicar, Para predicar el evangelio. ¿Qué predica la iglesia? el evangelio. El evangelio. Mira, Sí. yo te cambié sin darte cuenta. ¿Cómo así? Mira, yo así. Nota, la iglesia existe para predicar el evangelio. ¿Qué predica la iglesia? El evangelio. Muy bien. La iglesia, O debería. mira qué Debería. ocurre. Debería. Son pequeños detalles lógicos. Nosotros decimos, la iglesia existe para predicar qué? El evangelio. La iglesia debe predicar el evangelio. Ujú. Pero decimos, por lo tanto, la iglesia predica el evangelio. Predica. Y O sea, él quiere decir que la iglesia debe, pero no lo está haciendo. Y entonces el otro pastor lo incita. ¿Qué predica la iglesia? Él dice el evangelio. Y él como que dice, no está predicando el evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, continúen viendo. parecen expresiones sinónimas, pero cuando no lo son. Porque la iglesia debe predicar el evangelio y la iglesia predica el evangelio no son lo mismo. O la iglesia existe, no son lo mismo. Porque en lo segundo hacemos que todo lo que la iglesia predica le llamamos evangelio. Ahí viene. Ok, ahora entiendo. ¿Tú entiendes? Yo digo, no es lo mismo decir, Veras predica el evangelio que Veras debe predicar el evangelio que decir Veras predica el evangelio. En la segunda oración, yo todo lo que tú dices le estoy llamando evangelio. Entonces, la iglesia de Dios siempre ha tenido un problema. Y el problema es que conviertes su deber en un hecho. Lo que debe ser lo convierte en un hecho real, pervierte esa realidad y luego le llama a eso su deber. ¿Entendieron? Nota el proceso. O sea, la iglesia existe para predicar el evangelio. Ujú. Ese es el objetivo, predicar el evangelio. Ajá. Pues, ¿qué predica la iglesia? El evangelio. El evangelio. Pues todo lo que la iglesia predica es ¿qué? El evangelio. El evangelio. Y ahora, a todo lo que la iglesia predica le llamamos ¿qué? Evangelio. Evangelio, sí. Cuando predicamos, damos un seminario de lo que sea y le llamamos el evangelio. Cualquier cosa le llamamos el evangelio. Y el evangelio, de paso con Héctor, van a oír un programa pronto sobre la definición bíblica del evangelio, pero nosotros tenemos un problema con eso. Doctor, yo no estoy de acuerdo, de paso. Los púlpitos se han convertido en una promoción de eventos. El departamento tal le toca y comienzan a hablar ahí. El púlpito es para predicar el evangelio, único. Y tú ves gente peleando porque de su departamento. Sí. Semana. Hoy le toca a que no quiero mencionar el departamento Sí, para no sí, afectar. sí. Hoy le toca a X. Al Ministerio de la Mujer.
Hoy le toca a aquel. El púlpito no es un lugar de promover nada. El púlpito es un lugar de promover a Dios y la obra de Cristo, de Dios en Cristo para la salvación del mundo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Escucharon? Vamos a darle para atrás. Hoy le toca a X. Hoy le toca a aquel. El púlpito no es un lugar de promover nada. El púlpito es un lugar de promover a Dios y la obra de Cristo, de Dios en Cristo para la salvación del mundo. Eso La iglesia o el púlpito es para predicar la obra de Cristo o la obra de Dios en Cristo. ¿Se entendió? Pero ¿cuál? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el evangelio. Pero ¿qué les? O sea, él dijo prácticamente qué es el evangelio, pero no definió el evangelio. Entonces eso queda desapercibido. No entendieron. La gente escucha eso y sí, eso es verdad. Pero como que, ok, pero eso es lo que predica la iglesia, ¿sí o no? Entonces queda en una confusión rara. Tú te fijas y queda como extraño todo eso lo que él está diciendo. Entonces, vamos a continuar a escuchar. es todo. Eso es todo. Todo lo demás no es evangelio. Tenemos que tener cuidado. ¿Entendieron? Todo lo demás no es evangelio. Si usted predica de Cristo y la obra que se está haciendo es el evangelio. Si no predica de eso, no es evangelio. Ahora bien, más adelante él dice algo sobre, por ejemplo, lo del sábado, y él dice que ese no es el evangelio. Y luego dice que es una parte del evangelio, pero no todo el evangelio. Entonces, es como una verdad, pero no es la verdad completa, es parte de la verdad, pero al mismo tiempo él dice que la gente que predican eso están predicando otro evangelio. Señores, escuchen bien. Mira, recientemente una hermana me contó una experiencia. Ella es secretaria de un médico y ella ha dado tan buen testimonio a ese médico que él dijo, quiero conocer tu iglesia. Así que fue, y de paso ese día llegó temprano y todo eso. Y porque el que iba a predicar tenía que hacer un énfasis en un departamento específico, Sí. primero predicó como 2 horas. Hablando de ese departamento. Sí, no, a mí no me gusta la todo lo gente. indirecto. A mí no me gusta la gente. A mí los predicadores. predicadores largos, hermanos, eso, sinceramente, yo no sé cómo llamar, pero no creo que tú puedas. No creo que tú puedas. Está alargando. Que en más de 30, 45 minutos es suficiente para tú decir lo que tú Te lo voy a contar. Es que eso no tiene que ver. Hay prédicas de 1 hora y 2 horas que necesitan explicar lo que es las cosas, las situaciones de la profecía y todo eso. Entonces, cuando hay prédica del santuario y cosas así, prácticamente se necesita mucho tiempo. Ahora, que prediquen de otra cosa que no sea eso y se extiendan así, ahí sí, ahí no deberían predicar cosas tan insignificantes como acabo de decir él, que predicó 2 horas de un ministerio. Ahí no, pero si es de la palabra de Dios, yo me quedo hasta 3 horas si es posible. Cuéntame. Tu próximo sermón te lo voy a Cuéntame. contar. Todo el mundo sabe que yo soy un predicador de 35 minutos, 30 Yo de minutos, 45. de 45. Más la ñapita. Más la ñapita. No, está bien. Hasta 1 hora está bien. Cuéntame la historia. Bueno, Aparte de que predicó 2 horas. 2 horas. Y pues lo toleró, volvió y coincidió. Y como en media hora el doctor le dijo, eso fue real. El doctor dijo, me gusta tú, pero no me gusta tu iglesia. La pena. En eso hay que ser firme. La iglesia no es para promover un departamento, la iglesia no es para promover una actividad, un programa, el púlpito es para promover la obra de Dios en Cristo. Hay espacio para dar noticias, para dar anuncios. Exacto. La obra de Dios en Cristo. El problema es que la iglesia adventista está como yo lo voy a explicar ahora, No se desesperen, yo lo voy a explicar ahora. Un lugares para seminarios, para otras cosas. Pero el púlpito, la hora de la proclamación del evangelio. O sea, todo lo llamamos el Me evangelio. parece que fue Pablo que dijo, cuando vino usted no le puso otra cosa, sino que presentar a Cristo y a ese crucificado. Amén, amén. El otro problema que tenemos es que nosotros convertimos las cosas accesorias del evangelio en el evangelio. Por Ahí. ejemplo, dame un ejemplo de cosas así. Ahí es que viene. Cosas accesorias del evangelio en el evangelio. Vamos a ver, escuchen. Por ejemplo, un carro puede tener radio, puede tener Bluetooth, puede tener asiento. Incluso el asiento no es necesario en un carro. Lo que hace un carro son otros elementos. De modo que hay cosas que son accesorios. El motor, El el guía. un automóvil, un motor, el guía. Son elementos necesarios para. Entonces, hay cosas accesorias. La Biblia dice en Apocalipsis 14:6, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra. O sea, es un evangelio eterno. Muchos son casi dispensacionales, diciendo como que hay diferentes planes de salvación en diferentes épocas y que hay personas que se salvarán con condiciones diferentes a las que otras se salvarán, o que algunas llegarán a un nivel mayor que otras llegarán. Eso está en todas las religiones, pero el evangelio es el mismo, siempre el mismo. Dice Romanos 16:25. Estoy de acuerdo. El evangelio es el mismo, pero según la luz que tú tengas, es que tú te vas a salvar. Según la luz que te hayan dado, es que tú te vas a salvar. Hay algunos que tienen mucha luz, por lo tanto, van a recibir diferentes pruebas. Hay algunos que no recibieron mucha luz y murieron temprano de edad y murieron así. O sea, hay diferentes etapas también. Porque, por un ejemplo, no es lo mismo morir antes de Cristo que después de Cristo. Ya hay una luz diferente. Hay un evangelio diferente. Antes del arca de Noé, después del arca de Noé, hay un evangelio diferente. Después de 1844, antes de 1844, hay un evangelio diferente. Pero es el mismo, es un mismo evangelio eterno que es lo que Cristo está haciendo en el santuario. En el Antiguo Testamento era sombra y ahora es lo genuino,
lo real. Ese es el evangelio eterno. Por eso le decía ahorita que yo le voy a explicar bien qué es el evangelio eterno. Y es todo esto. Lo que está haciendo Jesús en el santuario es el evangelio eterno. Pero para tú saber lo que Jesús va a hacer en el santuario, tiene que ver la sombra. Y escuchen lo que viene a continuación. 26, que era el evangelio que estaba oculto por las edades eternas, pero que ahora ha sido dado a conocer. Dios, la buena noticia de la obra de Dios en Cristo es eterna, es el mismo evangelio. Y nosotros, todas las iglesias, tienen declaración de creencias, de doctrinas, que son las cosas que le identifican a ellos. Otro grave error satánico es identificar esas doctrinas con el evangelio. Aquí vamos a entrar en terreno peligroso. Esa es la razón por la que yo puedo enseñarle a alguien las 30,000 doctrinas de una determinada iglesia y no saber la persona del evangelio. ¿Tú me entiendes? Sí. Un elemento. Las iglesias evangelizan con su distintivo, que es normal, cada iglesia tiene su distintivo. Los bautistas se llaman bautistas, una forma de hacerse distintivo, porque cuando ellos surgieron, en verdad, se llamaban anabaptistas, porque los católicos decían, ustedes no bautizan. Y decían, anabaptistas eran los que no bautizan, pero en verdad, ellos dijeron, no, vamos a hacer un título positivo, bautistas. Somos los que realmente bautizamos, porque el verdadero bautismo es por su inmersión, eso los bautistas tienen razón. Entonces, una persona que era católico, venía a un bautista. Un bautista en eso tiene razón. Y lo identifican por eso. ¿Eso es parte del evangelio eterno? Claro, parte del evangelio eterno. Y le enseñaba el verdadero bautismo y decía, acepté el evangelio. Pero ese no es el evangelio, ese es el distintivo de tu iglesia. No, esa es parte del evangelio, porque si tú no te bautizas, si tú no eres nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. O sea, ahí es que en estas cosas es que yo como que ven acá, pero como que no es, o sea, no es el evangelio en lleno, no, es parte, él lo dice, pero que también dice que no. No sé si me entienden. Escúchenlo de nuevo. Y le enseñaba el verdadero bautismo y decía, acepté el evangelio. Pero ese no es el evangelio, ese es el distintivo de tu iglesia. Eso no es el evangelio. O sea, sí, es parte del evangelio. Y él dice que también en otras cosas, sí, eso es parte del evangelio, pero no es el evangelio completo. No, pero es parte. Un adventista, nosotros surgimos, la iglesia adventista surgió en un tiempo cuando por conceptos mileniales se creía que la venida de Cristo se tardaba, y entonces el movimiento que creía que Cristo venía ya se le llamó adventista. Del séptimo día, que el sábado es el día de reposo. Hay personas que aceptan que el sábado es el día de reposo y no aceptan el evangelio. No. Es parte del evangelio porque el sábado está en las piedras, que está en el arca del pacto, que es parte del evangelio, del mensaje eterno, que el santuario está en el cielo. No, tú aceptaste una doctrina que distingue una iglesia y que puede ser verdad o no, que puede ser verdad o no, que puede ser verdad o no, pero ese no es el evangelio. Es parte del evangelio. Ese no es el evangelio. Y así con cada religión. Metodista, John Wesley enseñó una forma, un camino hacia la santificación. Paso 1, paso 2, paso 3. Por eso le pusieron los metodistas X, Y, W, Z. Y ese proceso de santificación, esos pasos. Elena G. White había sido metodista, por eso escribe El camino a Cristo, lo que no en Steps to Christ. O sea, pasos hacia la salvación. Lo traía del metodismo. Método. Paso 1, arrepentimiento. Confesión, arrepentimiento. Por eso es parte del verdadero evangelio. Eso es parte. Entonces, enseñar eso crea a la persona que ese es el evangelio. Ese es otro error que tiene la persona. Pero eso no es un error. Ahí es que voy. No es un error. No es un error. El evangelio es un set de verdades específicos en la Biblia. Específicos en la Biblia que tienen. Pero ¿cuáles son? No dice. Es el problema, que no dice cuáles son. Mantiene al oyente confundido y no dice cuáles son. Tiene que ver con cómo una persona es salva. Y la Biblia es clara de eso. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, estoy maravillado. Me maravillo, dice el apóstol, que siendo algo tan claro, ustedes ya estén predicando otro evangelio. Y aquí él lo vincula con lo que dice Pablo en Gálatas, que el que predique de otro evangelio, ahí es que voy. Él está diciendo, en pocas palabras, que si tú dices que el sábado no es parte del evangelio, tú estás predicando un error y por lo tanto tú eres anatema. Ahí es que voy. Ahí es el meollo de este asunto. Ahí es que voy. Y prácticamente, escuchen con atención. Pablo refuta o reprende a Pedro porque él está mandando a circuncidar a personas, a los gentiles. Él está mandando a circuncidar a los gentiles. Cosa de que si está mandando a circuncidar es porque prácticamente no está creyendo en la muerte de Cristo. O sea, prácticamente lo que era el Antiguo Testamento, que era la sombra de Cristo, viene Cristo, muere. Entonces yo creo que Cristo es la sombra que había de venir y ahora es el auténtico, y ese es el evangelio eterno. Pedro, al mandar a circuncidar, no está creyendo en eso, y por eso es considerado como, hey, si tú estás haciendo eso, te voy a considerar anatema,
te voy a considerar un maldito. Tú estás predicando otro evangelio. Entonces, ahí es que va. Pero no me lo compare con lo del sábado. No me lo compare con un bautismo, porque eso es parte del evangelio eterno. El evangelio eterno es Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que da testimonio de Jesús? Es el Antiguo Testamento lo que da testimonio. Entonces, eso es lo que hay que estudiar. Entonces, voy a hablar un poco de lo que él dice más adelante, que él dice que nosotros estamos mirando a la sombra. Y tenemos que mirar a la sombra y mirar a Cristo, porque tenemos que saber lo que está haciendo Cristo y lo que va a hacer. Entonces, él más adelante dice que no miren a la sombra. Escuchen. Esto es peligroso, señores. Esto es tremendo. Escuchen aquí. Deslizándose del evangelio verdadero. Y ese es el gran peligro de la iglesia de Dios. Yo puedo, por mi tiempo como pastor, decir, y es algo que es alarmante, que en la denominación en la que me ha tocado ser pastor, por lo menos al inicio de mi ministerio en alguna iglesia, más de un 90 personas de mi membresía no conocen lo básico del evangelio. Wow. Lo peor del caso. ¿Qué es lo están básico? peor que el mundano. Pastor, dígame, ¿qué es lo básico? Porque el mundano está perdido y sabe que está perdido. Pero el cristiano que está perdido, pero cree que está salvo porque él cree que aceptó un evangelio, porque creyó que el sábado es el día de reposo, o por alguna doctrina de la otra, o aquella, que el santuario, que y en todo eso se enredó el evangelio, porque nosotros comenzamos a predicar sin el evangelio, porque muchas veces los mismos predicadores no conocemos el evangelio. Y aquí estamos hablando de un caso donde un apóstol de Jesucristo, el apóstol Pedro, estaba predicando un evangelio que no era. Sí. De modo que hay que ser muy cuidadoso. Mucho de lo que decimos como evangelio es herejía, es satánico. Ten cuidado. Yo ahora no voy a decir, ahora escuchen lo que yo voy a decir, y eso es lo único que es cuenta como el evangelio. Mi consejo es, olvídate que tú eres de una religión y lee la Biblia. Y no trates de aclarar las cosas. Acepta lo que la Biblia te dice, compara, lee toda la Biblia, te da una idea. No trates de probar tu idea con la Biblia, sino que la Biblia, la palabra de Dios, forma tu idea en oración. El Espíritu te guiará a toda verdad. ¿Tú entiendes? Sí. El Espíritu guía a toda verdad. Pero cuando tú la encuentras, la dices. Dígame, pastor, ¿cuál es el evangelio eterno? Paso, yo acabé de decir algo. Dice, cuando yo digo, le enseñé la verdad a alguien. No, que dijo esto. De modo que hay que ser muy cuidadoso. Mucho de lo que decimos como evangelio es herejía, es satánico. Ten cuidado. Yo ahora no voy a decir, ahora escuchen lo que yo voy a decir, y eso es lo único que es cuenta como el evangelio. Sí, no, dígalo, por favor. Para no caer en decir que si aceptas el sábado es parte del evangelio, eso es, lo acabo de decir, una doctrina satánica. O tal vez no se refería a esa sola, pero de eso es lo que él está hablando. Así que dígalo, por favor, dígalo. Pastor, dígalo. Necesito escucharlo. Mi consejo es, olvídate que tú eres de una religión y lee la Biblia. Y no trates de aclarar las cosas. Acepta lo que la Biblia te dice, compara, lee toda la Biblia, te da una idea. No trates de probar tu idea con la Biblia, sino que la Biblia, la palabra de Dios, forme tu idea en oración. El Espíritu te guiará a toda verdad. ¿Tú entiendes? De paso, yo acabé de decir algo. Dice, cuando yo digo, le enseñé la verdad a alguien, si es un bautista, la verdad se refiere a una cosa. Si yo digo adventista, le enseñé la verdad, por lo general el sábado, o el santuario, la inmortalidad del alma. La verdad es una persona y un plan de salvación en esa persona. Ok, él dice que el verdadero evangelio prácticamente es Cristo. El evangelio eterno es Cristo. Sí, pero Cristo en el santuario, intercediendo por nosotros. Si yo predico de eso, estoy predicando de Cristo. Aquí que está como la confusión de la teología que quiere mostrar, no sé quién es que está infiltrando eso en la iglesia adventista. Pero la iglesia adventista quiere mostrar que hablemos de amor y de Cristo y que no hablemos de profecía, ni de Daniel, ni de Apocalipsis. Entonces, es totalmente contradictorio no hablar de Cristo y hablar de Daniel y Apocalipsis. Si tú hablas de Daniel y Apocalipsis, está hablando del santuario, por lo tanto, está hablando de la obra que está haciendo Cristo y del amor. Tú estás hablando de todo eso. Y es una contradicción lo que hay en decir esto. No, el evangelio no es el santuario. Claro que es el santuario. El evangelio es el santuario. Hablar del sábado, del bautismo, de la obra que está haciendo Cristo en el cielo. Ese es el verdadero evangelio eterno. No, que tú tienes que mencionar a Cristo. Pero eso es lo que Cristo está haciendo. La revelación de Cristo es eso. Y cualquier otra cosa que no sea eso, es accesorio a la verdad, pero no es la verdad. Es accesorio al evangelio, pero no es el evangelio. Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Gálatas. No. Ya se había... No era eso lo que estaba pasando con la iglesia de Gálatas. No era eso. En la iglesia de Gálatas se estaba mezclando las
cosas rituales de antes, como que si Cristo no la cumplió ya, como que si Cristo ya no es, lo que Cristo hizo no vale la pena. Lo que está pasando ahora en la iglesia actual, sobre el evangelio, por ejemplo, del sábado, del santuario, no tiene que ver nada con eso, no se parece en nada. Y el pastor Hermes aquí está diciendo que es lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Gálata. No se confundan, entiendan lo que yo estoy diciendo aquí, no se confundan. Deslizado. Satanás es experto falsificando el evangelio. Hay personas, bueno, no quiero ni siquiera mencionar eso, pero ese es el primer punto. Pablo anuncia y dice, hay personas que están falsificando el evangelio, están predicando otro evangelio. Y al que lo haga, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Es exactamente, sea maldito. El apóstol dice, no hay una maldición, el gerén, el destinado a destrucción, la persona que predica otro evangelio. En los versículos del 11 hasta el final del capítulo 1, verso 24, el apóstol Pablo trata otro concepto, diciendo, el evangelio que yo he predicado, este evangelio no me lo enseñó otra persona. Comienza a leer desde el verso 11. Gálatas capítulo 1:11. 1:11. Sí. Muy bien. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Y Jesucristo. ahí el apóstol comienza a hablar del origen de su evangelio. No fue algo que me lo contó fulano, que yo estudié, no. Eso fue por revelación de Jesucristo. Fue como apóstol Jesús se le apareció personalmente y le enseñó la verdad al apóstol Pablo. Lo estudiamos creo que el viernes anterior. En pocas palabras, el apóstol Pablo recibió una visión de Jesús cuando él andaba en los caballos, que se le apareció, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, no lo dice la Biblia, pero prácticamente al decir esto en Gálatas, él prácticamente está dejando de decir que Cristo le enseñó qué significaba todo el Antiguo Testamento y lo que significa ahora. Porque ahora Cristo va a entrar al lugar santo en el cielo, luego al pasar al lugar santísimo y luego viene a buscar a su pueblo. Pablo está diciendo que eso me lo enseñó, fue el mismo Cristo, que no fue hombre que se lo enseñó. A él no se lo mostró nadie, sino Cristo, el Cristo mismo. Entonces, prácticamente eso es lo que está pasando aquí. En la entrega anterior. Y ahí él comienza a decir, ustedes pueden seguir leyendo, dice, cuando yo recibí el evangelio, yo no fui a Jerusalén a que me lo expliquen. No. A los que eran apóstoles antes que yo me fui a Arabia, estuve solo con el Señor y Jesús me lo reveló. Y eso es el segundo elemento. Muchas personas no son enseñadas por Dios. Dios puede usarme a mí para enseñarte algo, pero tu maestro debe ser siempre Dios. La maldición más grande que puede este programa convertirse es que el pastor Vera o yo nos convirtamos en tus maestros. Bueno, mira, una cosa es que le digan a Pablo, ¿verdad? Que le enseñen a Pablo, y otra cosa es que a los apóstoles se le diga y ellos se le olvide. Porque a Pedro, a él se le explicó, a ellos se le explicaron las cosas. Incluso en el día del Pentecostés, ellos estaban clarísimos. Fue que al tiempo se desviaron un poco, pero sí se puede recibir enseñanza de otro hombre porque son instruidos por la palabra de Dios. O sea, ustedes como pastores, ustedes pueden instruir a otros, como Felipe le instruyó al eunuco y lo bautizó. Lo que pasa es que a Pablo se le instruyó el mismo Dios y por eso él está diciendo eso, pero no quiere decir que otras personas no puedan instruir, porque son instruidos por el mismo Dios también, a través de la palabra. Incluso los otros discípulos fueron instruidos por el mismo Cristo también. O sea, no, nosotros somos instrumentos de Dios para darte la clase que Él te quiere dar. Eso es todo. Pero siempre tú tienes que remitirte al mismo Dios. Al mismo Dios. Amén. Al mismo Dios. Entonces, el apóstol está diciendo, mi evangelio no es una invención humana. Mi evangelio no es de invención humana. Fue una revelación de Jesucristo. No me lo dio Pedro, no me lo dio Juan, no me lo dio Santiago, los que eran apóstoles antes que yo. Ese evangelio lo recibí directamente de Jesucristo. Entonces ahí entramos al capítulo 2. En el capítulo 2, el apóstol Pablo comienza a hablar de un problema que estaba subyaciendo. Y el problema que subyacía en Gálatas tenía que ver con la circuncisión. Exacto. Tenía que ver también lo que se llama el compañerismo de mesa. Yo lo estoy tratando de traducir. El compañerismo de mesa en el mundo antiguo, comer con alguien era hacerse uno con esa persona. Okay. Hacerse uno con esa persona. Y cenaré con él. Y él conmigo. A los pecadores se recibe y con ellos come. O sea, Jesús recibía a los pecadores. Entonces, un judío no podía comer con un gentil. No podía comer con un gentil. Entonces, una pregunta, Cristo vino, es mi Salvador, pero una gran pregunta, ¿en qué medida Cristo modificó mandamientos directos de Dios? Porque la circuncisión fue un mandamiento directo de Dios. ¿En qué medida Cristo rompe la barrera entre judío y gentil? Hoy estamos claros de eso, pero no era algo tan claro. Y aquí tenemos un problema. Muchas aparentes verdades que nosotros tenemos son verdades dichas por Dios, pero que están abolidas. Pero nosotros miramos a Cristo como una verdad más en la Biblia.
¿Ok? 1, 2, 3, 4, Cristo el quinto. 5, y ahí sigue, 6, 7, 8. Hay personas que hablan de Cristo como David, Isaías, Jesús, Pablo, Pedro. No se dan cuenta que Jesús es lo supremo. Lo supremo, no es uno más. Sí, Con sí. Jesús rompe la historia. Él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él está replanteando la voluntad de Dios, actualizando la voluntad de Dios, dándole sentido a la voluntad de Dios. Claro, Él es el que le ha dado a conocer. Cristo fue el que le dio a conocer y fue Cristo el que vino a cumplir lo que los antiguos vienen diciendo. Es obvio que no vamos a comparar de que David con Jesús, no, claro que no, ni siquiera Moisés, no. Pero a ellos se le dio la sombra. Y cuando Cristo vino, pues ya no podemos pensar en que aunque Dios haya mandado a circuncidar, no podemos pensar en que ya la circuncisión después de Cristo está vigente, no, porque la circuncisión era algo de la sombra de Cristo. Y ya que Cristo vino, pues no importa que Dios lo haya mandado en la antigüedad, ya hay que hacer lo que Cristo diga porque Él es el cumplimiento de todas esas profecías. Y ese es el evangelio eterno. El evangelio es explicar que Cristo es el cumplimiento de la sombra que era del Antiguo Testamento. Ese es el todo. Ese es el todo. Pero no me puede decir no, porque en la antigüedad no pasaba esto y ahora no hay que hacerlo. Todo es Cristo. No, explique. Vamos a explicar por qué. El por qué. Y eso es lo que la iglesia adventista no está haciendo. No está explicando el por qué. No está explicando el mensaje de los tres ángeles. De modo que él está diciendo, como dice Hebreos 1, Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos días nos ha hablado por el Hijo. La palabra de Cristo está por encima de la palabra de cualquier profeta. El evento Cristo, su vida, muerte, resurrección, ascensión e intercesión, está por encima de cualquier acto salvífico de Dios. De modo que la Biblia debe ser estudiada a la luz de Cristo y no lo contrario. Y nosotros también tendemos a eso. Ahí es que tenemos otro problemita. Escuchen lo que él dijo. La Biblia debe ser estudiada a la luz de Cristo y no al contrario. O sea, prácticamente el Antiguo Testamento, no. Ya tenemos a Cristo. Es lo mismo que dicen los evangélicos. Es lo mismo. Fíjense. A tomar, por ejemplo, el santuario. Tomamos el santuario, estudiamos profundamente el santuario, Ajá. cada metal, cada cosita, cada detalle, Sí. y luego decir, entonces, Cristo tiene que ser así. No que Cristo tiene que ser así. Eso es mentira. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Cristo tiene que ser así. No, mentira. Eso es mucha mentira. Si decimos, ¿qué es el paso siguiente que va a dar Cristo? Para eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el paso? El juicio final, el juicio investigador. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? Mira, yo veo la sombra. El Antiguo Testamento es una sombra, no está proyectando lo real, pero podemos definir cuáles son los pasos a seguir de punta a punta. Por un ejemplo, el juicio investigador. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Por las profecías de Daniel sabemos cuándo termina. Esa sombra nos lleva a lo que Cristo está haciendo realmente. Y cuando entonces vemos el Nuevo Testamento, decimos, sí, ya viene ahí. Esto es lo que pasa. No decimos, Cristo es esto. No. Cristo va a hacer esto. Ahora, es como que yo trate de definirte por tu sombra. Ok, O sea, entiendo. si yo estoy delante de ti, la sombra que estas luces están proyectando en el suelo, yo te tengo a ti. Yo no tengo por qué estar midiendo sombras. Wow, tremendo, Tú tremendo. me sí. estás- El problema fue que el mismo Cristo fue que nos dijo escudriñad, porque ellas son las que dan testimonios de él. Si dan testimonio de él, yo tengo que mirar la sombra. Yo estoy viendo a Cristo ahora. Sí. Hay otros pasos que el santuario, la sombra, que es que me lo da. Y ese es el evangelio eterno. El evangelio eterno es predicar todo lo que Cristo está haciendo por la sombra. O sea, la sombra es lo que te está diciendo a ti qué paso va. captando. Sí, Yo sí, te tengo claro. a ti. Después que te tengo a ti, yo no tengo que mirar sombras. La sombra, de modo que en vez de estudiar el santuario para entender a Cristo, yo tengo que estudiar a Cristo para entender el santuario. Eso es todo como que tú tengas, vamos a poner, tu esposo Ven, yo tengo que estudiar ¿cómo tú vas a estudiar a Cristo? Dime. Vamos a ver cómo él nos dice. Él dice que estudiar Mateo, Marcos, Lucas y Juan. en la casa y tú en lugar de verla a ella, te pones a ver un retrato. Una foto ahí dándole besitos. Pero mira, ya tú estás mirando Sí, tu foto, pero mira sí, mi amigo. pero mira aquí, exacto. Sí, Dice sí. Colosenses, lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. Tienes que tener cuidado cuando cosas que apuntaban a Cristo tú lo conviertes en el evangelio y el centro del evangelio. Muchos cristianos no conocen a Cristo. Mira, Aquí va. es una pena
es una pena que muchos cristianos conocen Daniel y Apocalipsis más y Levítico que lo que conocen Mateo, Marco, Lucas y Juan. Aquí vamos. Vamos a divertirnos. Vamos para atrás. Vamos a darle para atrás. Mira, es una pena que muchos cristianos conocen Daniel y Apocalipsis más y Levítico que lo que conocen Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ustedes saben lo que dijo Elena Harman de White, que en los últimos tiempos deben de estudiar Daniel y Apocalipsis. En pocas palabras, este pastor está diciendo que hay muchas personas que conocen más Daniel y Apocalipsis. Y le digo algo, es una mentira. Nadie, óyeme, tú preguntas en la iglesia y nadie te sabe explicar la profecía. Nadie sabe. Y tú ves que la iglesia adventista, y eso es lo que yo digo, la iglesia adventista está empeñada en decir que no prediquen de Daniel y Apocalipsis. Que eso de está hablando de monstruos, que hablen del amor de Cristo. ¿Por qué la iglesia adventista está empeñada en eso? Porque hay personas infiltradas detrás que están murmurando eso. Pero tú te pones, tú te paras frente a una iglesia adventista y haces una pregunta de Daniel y Apocalipsis, ¿qué significan las 300 tardes y mañana? Y dos gaticos es que te saben decir eso. Entonces, oye lo que él dice, oye, escuchen lo que él dice. Los cristianos conocen Daniel y Apocalipsis más y Levítico que lo que conocen Mateo, Marco, Lucas y Juan. Eso es mentira. De que hay más gente que conoce Daniel y Apocalipsis más que los 4 evangelios. Eso es mentira. Eso es una mentira. Exacto. De- Sí. La gente busca más conocimiento de lo que tiene en su corazón. Exacto. De la abundancia del corazón habla la boca. Y A mí me gusta Daniel y Apocalipsis. Ustedes saben mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Ustedes saben qué significa amor. Ustedes saben qué significa odio. Ustedes saben qué significa el temor a Jehová. Ustedes saben qué yo hago con un vecino. ¿Qué mano amiga yo le doy a ese vecino? Ustedes saben cómo yo me llevo con mi pareja. Ustedes saben toda mi vida por yo predicar de Apocalipsis. No. Ustedes no pueden decir que porque yo nada más predico de Daniel y Apocalipsis, yo no tengo amor en mi corazón. Eso es mentira. Ahí es que choca la realidad de lo que hay en la iglesia adventista. busca lo que es semejante a él. Entonces, que no hay una pasión por Cristo. Entonces, la circuncisión era un mandamiento de Dios. Fue Dios que lo dio como mandamiento perpetuo. Pero eso está subordinado a la verdad de Cristo. La separación entre judío y gentil. Dios quería un pueblo santo. Pero en Cristo no hay judío ni griego, como dice luego Gálatas 5:28. Entonces, la Biblia hay que mirarla a la luz de Cristo y no lo inverso. No lo inverso. La Biblia hay que mirarla a la luz de Cristo, no lo inverso. Pero el que refleja la luz de Cristo es la Biblia. ¿Tú entiendes? Sí, sí, sí. ¿Qué es la palabra de Dios? Yo te pregunto, verás. Lo dice la palabra de Dios. Muy bien. Yo digo, la Biblia es la palabra de Dios. Le voy a dejar como tarea. No, déjame ver si me meto en problemas o no. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia da testimonio de la palabra de Dios. En la Biblia está la palabra de Dios. Ahí son varias proposiciones. Piénsala y estudiala. Ahora, la Biblia Es la palabra Me de estoy Cristo. asustando de todo contigo ahora. no, mira Sí. qué ocurre. Ajá. Mira qué ocurre. La Biblia es una historia del trato de Dios con los hombres. La palabra de Dios, hay cosas específicas, vino la palabra de Dios de Jehová, Jeremías, pero hay una persona que se llama la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra Cristo. era Dios. La palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios es Jesús. Y ahí es que yo voy. Daniel y Apocalipsis es Jesús. Si tú hablas de Daniel y Apocalipsis, estás hablando de la revelación de Cristo. Y ahí es que voy. Si tú hablas de lo que Cristo está revelando, prácticamente estás hablando de Cristo y el amor. Y este libro es palabra de Dios en cuanto testifica de Jesús. ¿Ve la contradicción? Porque la palabra de Dios no es una cosa, es una persona. Jesús es la palabra, el pensamiento de Dios hecho audible. Jesús es la palabra de Dios, la acción divina, su poder creador, la voluntad revelada de Dios. Esa es la palabra de Dios. De modo que la Biblia es la palabra de Dios en cuanto da testimonio de Jesús. Ellas dan testimonio de mí. Exacto. ¿Estoy quitándole valor a la Biblia? No, le estoy dando sentido a cómo interpretarla. Él es en cada texto de la Biblia es Jesús que está hablando. Si tú no ves a Jesús, tú estás viendo letra muerta, pero no estás estudiando palabra de Dios, porque palabra de Dios es Cristo. Y si tú no ves a Cristo, no has recibido palabra de Dios. No has recibido palabra. De modo que el centro de Cristo. Hay cristianos que ahora mismo dicen, yo he oído cristianos diciendo, ay, nada más se predica Cristo. Hermano, pues métete en una religión, porque esta religión es cristiana. ¿Tú ves la contradicción? ¿Tú escuchas la contradicción? Los dirigentes están metiéndole a los pastores que hable de Cristo, que no hable de bestia. Y prácticamente anteriormente vimos que eso era lo que él como que estaba diciendo, que hay más personas hablando de Apocalipsis y Daniel que del mismo Cristo, de la vida de Cristo, ¿tú entiendes? Entonces ahora oye lo que él dice.
que hay personas que nada más hablan de Cristo, 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 Cristo. Yo digo que están diciendo, nada más se predica Cristo, 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 hermano, porque vete a una religión, porque esta religión es cristiana, es Cristo, el centro, loco. ¿Tú entiendes? Entonces la gente dice, no, nada más sigue predicando Cristo. Invéntate otra cosa. Sí, que simple ese temita. Sí, Cuidado, porque no invéntate hablamos de- otra cosa. Esto es Cristo. Este es el menú que hay. Cristo por todos lados. Cristo con Cristo con Cristo. En este buffet, eso es lo que se vende. Ajá. Si tú vete para otro buffet, a otro sitio, pero no te llames cristiano comiendo otra cosa que no sea Cristo. Ay, Dios, así me gustó eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, Sí, sí. forzamos la Biblia. Con la Biblia se dan seminarios de lo que sea. Hay gente que habla de un seminario de finanzas con la Biblia. Eso está bien. Forzando la Biblia la mayoría de cosas de paso. Ven la Biblia como una herramienta para vivir una buena vida. Eso es cierto, tiene su función. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir. Pero la Biblia te hace sabio para la salvación. El mismo texto te dice eso. Sabio para la salvación. Y qué triste es que muchos cristianos en la Biblia encuentran cómo vestirse, qué comer, cómo portarse. No han encontrado en la Biblia cómo ser salvos. Y esa es la única razón por la cual la Biblia existe. Te hace sabio para la salvación. Muy bien. Cristo cambia y revela la absoluta voluntad divina. Pero los judíos comienzan a decir, no, pero él habló a nosotros. Y nos dijo, nosotros somos cristianos. También somos judíos que aceptamos a Cristo. Pero tenemos que seguir, ok, sigue tú siendo circuncidado si tú lo quieres, pero no obligas a la gente a eso. Y Pablo ahí comienza a hablar en esa situación. Y es en ese contexto donde Pablo dice, cuéntale el episodio. En la iglesia de Antioquía, que fue la primera iglesia totalmente gentil, Hechos 13, la iglesia cuna de Pablo y de Bernabé. Pedro llega, comienza a vivir aceptando en la mesa a los gentiles. Todo bien, aquí somos unos en Cristo. Pero aquí viene el tema grande. ¿Qué dice el texto? Léemelo de nuevo, versículo capítulo 2, 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de De la circuncisión. O sea, aquí vemos en Pedro una persona que compromete el evangelio por quedar bien con otro dirigente. Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y ahora vienen personas de parte de Jacobo. De paso, el próximo viernes vamos a estudiar el conflicto entre Pedro y Santiago, que es el mismo Jacobo. El conflicto entre Pablo y Santiago. Entonces, Ok, entre Pablo y Santiago. Ahora es el Pedro y conflicto, aquí vimos el conflicto entre Pablo y Pedro. Ujú. Y Pero ahora ahora entre Pablo y Santiago. Pablo era conflictivo. Todo. Bueno, exacto. Sí. Porque es bueno ser conflictivo siempre y cuando hay bendición. No hacer conflicto para el vacío. A esta iglesia le hace falta más conflicto. ¿Tú te consideras un hombre conflictivo? Yo me considero un hombre apasionado. Ok. Yo me considero un hombre apasionado que creo con mente abierta, con una mente abierta. Yo no tengo en mi mente una sola idea, pero un hombre apasionado por lo que crea. Una idea, una verdad, una idea que no es digna de... O sea, déjame ponértelo así. Tú eres soltero. Imagínate en la Universidad Adventista Dominicana en el 90, en el inicio del año 92. ¿Tú tenías con el amor como el 91? En enero del 92. En enero del 92. O sea, ponte en el 91. Entonces, él quería saber si sabía la historia. Fue un enero. Fue un enero. Fue en enero del 92. Entonces, Ah, calculado. imagínate, tú estás soltero, Ángela, te hablando de cuando eras soltero. Tú ves una mujer, Ángela, la ves, y te gusta. Temo, llegado. Y esa verdad, eso, ¿tú me entiendes? Ay de Meroz, porque no vino en ayuda de sus hermanos. O sea, esa, respondiendo a tu pregunta, la verdad lleva al conflicto. No, tú no andas buscando conflicto, tú eres un buscador de la verdad. Dice José Ingenieros en su famoso libro, que es la primera edición de 1913, 14. Bello. Esa reacción, esa capacidad de reaccionar, pero se acomodaba. Espérate, esto es verdad, pero se dice, pues antes, porque que otro de pobrecito en Juan y Pedro no existe, indica que es un mediocre. Porque saber Claro. No sé, doctor. Esa palabra también me da, doctor. simular. Sí. Yo. Y luego la- Creo que perfecto. Depende de uno. Pero en todos los niveles. Simulador. Por tercera palabra, hipocresía de ellos. Miedo, simulación y hipocresía. ¿Por qué no escriben ahí miedo, simulación, hipocresía? Miedo, simulación, hipocresía. ¿Cuál de las tres son aspectos muy débiles en un líder o en todo el sentido de la palabra? Hermano, te estamos llamando hoy a ser una persona. Mira, la persona cuando tiene un encuentro con Cristo, cuando conoce el evangelio, no porque alguien se lo enseñó, sino por experiencia, le pierde miedo al mundo. Tú pierdes el miedo a los hombres cuando aprendes a temer a Dios. Eso es verdad. Cuando tú temes a Dios, que conoces a Dios, el amor echa fuera todo el temor. Todo temor lo echa fuera. Pero, como acabamos de ver, Él echa por tierra muchas cosas de lo que, o el temor a Dios. Porque el temor a Jehová es aborrecer lo malo. Lo malo es el pecado. El pecado es la transgresión. En pocas palabras, es obedecer la ley. Y prácticamente, cuando tú conoces a Dios y conoces su voluntad y conoces su plan, lo de Cristo, conoces a Cristo y tú amas eso, que es lo contrario del egoísmo, que es negarte tú y vivir Cristo, prácticamente ahí tú entiendes qué es amar a Cristo, amar a Dios. Entonces, prácticamente tú no le tienes miedo a nadie. Tú, ejemplo, aprende a las profecías, Dios te las revela, tú haces una conexión con Cristo y eso te hace fuerte. Y lo que acabamos de ver, él dice que eso no es lo que te hace fuerte, porque tú nada más quieres estar pendiente a las profecías, pendiente... O sea, hay muchas cosas que son confusas en ese video, porque dice una cosa y se contradice con otra. Dice una cosa y ¿en qué estamos? ¿En qué dirección es que estamos? ¿Cuál es el evangelio eterno? ¿Por qué nunca dijo cuál es el evangelio eterno? Él simplemente dijo lo que dijo Cristo de Dios. Cristo en Dios. Dios en Cristo. Algo así. Que eso es lo que hay que predicar en el púlpito. Cristo en Dios. Pero si tú no lo conoces, no puedes predicar de Cristo. Y no se conoce con Mateo, Marco, Lucas y Juan. No.
se conoce con la Biblia completa, mirando la sombra, que él dijo que no la miren, y mirando lo que Cristo vino a hacer. Mirando a Cristo, mirando la sombra y mirando a Cristo, mirando todo. O sea, el Evangelio eterno es el santuario celestial, el sábado, lo que Cristo está haciendo en el santuario, el mensaje de los tres ángeles, que para eso fue levantada la iglesia adventista, para pregonar el mensaje de los tres ángeles. ¿Y cuál es el mensaje de los tres ángeles? Y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Oiga, ¿cuál es el Evangelio eterno? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Eso pasó en 1844 y es lo que se predica del juicio investigador. Prácticamente, el Evangelio eterno es predicar del santuario. Es eso. Y que teman a Dios, que guarden sus mandamientos. Ese es el Evangelio. Y el sábado está en sus mandamientos. Y él dice que eso no es el Evangelio eterno. Ahí voy. Él dice que es parte y después dice como que es un error y después dice que eso es, el que predique de eso considera un anatema. ¿Tú me entiendes? Es como una confusión que hay. Entonces, abra los ojos, señores. Abran los ojos. Tal vez el pastor no quiso decir nada de eso. Nadie sabe. Pero no solo es él que lo dice. Ese es el problema. Que hay una corriente en la iglesia adventista que está rumorando eso. ¿Pero qué crees? Que estamos aquí para desmontar cada paso que dé el enemigo en nuestra iglesia. Porque esta es nuestra iglesia y nosotros la vamos a defender con capa y espada. Cuando tú le tienes miedo, temor, cuando tienes temor de Dios, no hay hombre que tú temas. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya no le temes a nadie. Por eso, antes de Josué ir a pelear contra los gigantes, se le apareció un gigante. Y él sacó la espada y dijo, ¿quién eres? ¿No me tienes miedo a mí? Y lo puso a definirse. ¿Tú eres de ellos O de los nuestros. Definición. Cuando Josué perdió el miedo a un gigante, ahora tú puedes ir a pelear con gigantes. Hermano, cuando Dios es el ser más grande en tu vida, Jesús dijo en Mateo 10:28, no teman al que mata el cuerpo y no puede matar el alma, teman bien al que puede matar el cuerpo y el alma en la gehenna. ¿Qué quiere decir? La gente que teme a los hombres es porque no conoce a Dios. Que Dios es peor temerle a Dios. La gente que viven, no, porque me hacen esto. Yo recuerdo, ojalá que me esté escuchando, un líder de la iglesia que me dijo así en su cara, tengo el día y la fecha acordado. Escuchen, aquí es que tengo duda, un poco de duda sobre este pastor. Él tiene la hora y la fecha, el día, sobre algo que le hizo un pastor. Y yo le aconsejo algo, señores. Hay que perdonar y no desear el mal a nadie. Me dijo, te voy a dar un consejo como pastor joven. Eso yo era un pastor joven. Y me dijo, tú te sabes el proverbio de la piedra y del huevo. O sea, una piedra, si la piedra le cae al huevo, se rompe el huevo. Si el huevo le cabe a la piedra, se rompe el huevo. Y me dijo, te voy a dar un consejo. Tú eres un muchacho inteligente, que tienes mucho futuro, pero tú eres una persona que no te quedas callado y tú no vas a prosperar en tu ministerio, porque tú siempre serás el huevo y los líderes serán la piedra. Y recuerdo como ahora mismo que le dije, no me crea estúpido para no saber que yo soy el huevo y usted la piedra, pero eso no me va a evitar que me estralle con usted. Yo quedaré roto, pero usted siempre olerá a huevo. Está buena la analogía. Está buena, está muy buena, pero... Ay. Sí, ¿no? La verdad es que yo duré 3 años fuera del ministerio. Él es un pobre diablo jubilado. Ahí, él es un pobre diablo jubilado. Que espero que se arrepienta. Él espera que se arrepienta. Yo espero también que nos arrepintamos todos. Yo no sé quién es el huevo y quién es la piedra. El que está con Dios. El que está con Dios está seguro. El que está con Dios está seguro. No le tema a nadie. Usted está con Dios, hermano. Usted está con Dios. No porque te lo enseñó otro. Dice Pablo, por eso Pablo comenzó diciendo, antes de decir yo peleé con Pedro, dijo, no, mi evangelio fue por revelación de Jesucristo. Fue un encuentro personal con Dios. Y cuando tú tienes una idea de quién es Dios, no hay nadie a quien tú le tenga miedo. Si Dios, hermano, te puso ahí, los demonios no pueden moverte. Ok, escuchen aquí. Escuchen la incoherencia de estas palabras. Modo, todo el que teme perder su posición sabe que esa posición se la dio el diablo. Vamos a darle para atrás. Idea de quién es Dios. No hay nadie a quien tú le tenga miedo. Si Dios, hermano, te puso ahí, Si Dios te puso en el lugar donde está, los demonios no pueden moverte. los demonios no pueden moverte. De modo, todo el que teme perder su posición sabe que esa posición se la dio el diablo. Eso. Si tú temes perder una posición, o sea, si yo soy diácono y no quiero perder mi posición, él está diciendo como quien dice, güey, si tú no tienes temor, si tú fue Dios, si tú estás consciente que fue Dios que te puso ahí, no tengas temor. Si tú tienes temor, fue el diablo que te puso ahí. Eso es lo que él está diciendo. Pero si yo no quiero perder la posición,
Pero yo sé que hay alguien que está en contra mí en la iglesia. Y yo sé que me va a sacar porque me va a sacar. Yo puedo decir, bueno, Dios es que sabe. Pero yo sé que me va a sacar, por un ejemplo. Ah, fue el diablo que me puso ahí. Porque tengo miedo de perderla. Porque cuando Dios te pone en un lugar, el diablo no te puede mover. De modo que todo el que teme perder su posición, Dios no lo puso. Ay, No sé si me doy a entender. Sí, yo estoy tranquilito aquí. No habla. Pero, hermano, no sé si está clara la palabra. Hay gente que pasan toda la vida. Tiramos un huevo atrás. Estoy tirándole a muchos amigos tuyos, ¿oíste? Veras y yo somos amigos íntimos, pero todos sus amigos, los amigos de Veras, son mis enemigos. Ahí está. Él le tira mucho a los amigos de Vera, porque son enemigos de él y son líderes, pastores. Entonces, O sea, él tiene No, mentira, no, broma. Todos son amigos míos que yo espero que se arrepienten. o sea, ahí está como el sarcasmo, como que mentira. Todos son amigos míos. Él espera que se arrepientan. O sea, como que le hicieron algo a él o en contra de él o hacen cosas malas. Hay algo muy raro. Que se arrepientan. No. Uno no. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir, Veras? Sí. Entonces, hoy no estamos hablando del aspecto teológico, estoy hablando del aspecto práctico. Cómo personas como Pedro existen todavía. Gente buena. Sin embargo, ¿cuáles son los 3 puntos, Veras? Miedo, Miedo, hipocresía, simulación. Simulación e hipocresía, hermanos. Eso debe salir de ti. Una persona que Dios va a usar, debe botar el miedo, la simulación y la hipocresía. Yo aprendí una lección en una iglesia donde yo fui pastor, donde había muchos conflictos y había muchos grupos. Yo comencé a ser amigo y yo tenía amigos de diferentes grupos de paso. En una iglesia que yo fui, yo por ejemplo ahora saludé a la iglesia de Orlando. Yo mencioné varios nombres de la iglesia de Orlando. Y el que conoce la iglesia de Orlando en aquel tiempo sabe que yo mencioné personas que pertenecen a diferentes grupos en conflictos. ¿Tú entiendes? Entonces, una vez, una persona, que de paso me recuerda a un amigo que yo tuve, viene y me dice, no me dice pastor, porque éramos amigos, me dice, Hermes, ven acá, que yo tengo algo para ti. Le dije, mira, tranquilo, porque yo no quiero que fulano, tú sabes que esté en contra. Y le dije algo ahí, y me dijo, recuerdo que me dijo, si usted no puede ser amigo mío, que yo, me dijo, eso está mal. Y yo solo lo recuerdo. Yo lo recuerdo de paso, fue una de las personas que yo saludé. Y hoy somos muy amigos. Pero me dio esa gran lección, no simule. Si yo no soy digno de ser amigo tuyo en público, no soy digno de ser amigo en privado. ¿Tú entiendes? Entonces, no simules. Sea un libro, sé transparente, no simules. Lo peor que te puede pasar es morirte en esta vida y para eso tenemos un Dios que te va a resucitar. ¿Por qué temerle al hombre? Verás, En este canal no le tenemos miedo al hombre. Por eso estamos haciendo esta reacción. Muy bien. Yo espero que cada persona que vea esto hasta el final, si llegaste hasta aquí, es porque estás interesado. Y te digo algo, hermano, ponga a Dios en primer lugar. Busque a Dios de corazón. Ore, estudie y no se saque de la cabeza que el evangelio eterno es Cristo en el santuario. Eso no se lo saque. Estudie, vea la verdad. Cuando vengan personas que usted no entienda bien qué es lo que está hablando, investigue. Porque estas conversaciones se tornaban como un poco confusa, como que qué es lo que está hablando, ay, ¿por qué hay tantas contradicciones? Y tal vez usted no se encuentre contradicciones, tal vez usted no escuche contradicciones, tal vez a usted le gustan las prédicas de estos pastores, famosos, favoritos, ay, que fulano predica bonito, que predica bien. Mire, estamos en una situación, señores, que es poca la gente que se va a salvar, es poca, es chin. Y toda la gente que hay en la iglesia adventista, que es la que tiene el verdadero mensaje del verdadero evangelio eterno, la mayoría se va a perder, se va a salir. Procure usted no ser parte de esa. Procure usted morirse antes o procure usted ser firme, porque no son todo lo que están ni están todo lo que son. Así que espero que no me crucifique a mí. Si lo hace, es de esperarse porque la iglesia adventista será odiada por muchas personas. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que Dios le siga bendiciendo en su vida y por favor, ore, conságrese, estudie, que esto se está poniendo color de hormiga cada día que pasa. Nada, bye strangers.